Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero y lo disfruten. Este fanfic está titulado como ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk nunca antes visto? O Kaleidoscope, o su traducción al español caleidoscopio. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Tribailes, quien es el creador de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 42. Caleidoscopio vs One for All. Ahora, el partido final está listo para comenzar. Ponitsu no Tori, Kosei Tsuburaba, Itoshi Shinso y Melissa Shield se enfrentarán a Jurota Shishida, Yui Kodai, Minoru Mineta e Izuku Midoriya. Equipos, diríjanse a sus campamentos base. Finalmente, murmuró Izuku, luego se volvió hacia Yui. ¿Estás listo? Afirmó antes de que se le ocurriera algo. ¿Dónde están Shishida y Mineta? No recuerdo haberlas visto desde que comenzó el entrenamiento. Su pregunta fue respondida cuando los dos adolescentes mencionados pasaron rápidamente junto a ellos, Mineta arrastrando a Shishida en un carro rojo, generado por Yaoyorozu después de que Mineta le rogara ayuda, al que estaba atado por las bolas pop-off de Mineta. ¿Es esto realmente necesario? Shishida se quedó inexpresivo mientras lo alejaban de la platier. No te interpongas en el camino de Derrichler, fue la sucinta respuesta de Mineta. Izuku y Yui miraron al dúo que se alejaba en silencio, aunque a uno le divirtió mucho más la escena que al otro. Suspirando, Izuku sacudió la cabeza y le indicó a Yui que se acercara para poder comenzar con esto ya. Recibió palmaditas en la espalda y buenos deseos de sus compañeros de clase cuando se fue, en particular un alegre ve a patear traseros de Ochako. Definitivamente ese era el plan, de lo contrario, Mirko le daría un infierno por ello. Mi gorilla, gritó Shoto y llamó su atención, apareciendo junto a Ochako. Fractura tu tibia. Izuku una vez más se quedó en silencio, pero este estaba más cerca del desconcierto que del agotamiento. El resoplido de Yui y el posterior ataque de risita se unieron rápidamente a la risa incrédula de Ochako, y la del resto de su clase una vez que reconstruyeron lo que Shoto había intentado decir. Sin embargo, el cerebro de Izuku tardó un minuto en recuperar su función. ¿Qué? Shoto les dirigió a él y a sus compañeros una mirada burlancia. ¿Es esa la expresión incorrecta? Creo que te refieres a romperse una pierna, amigo, aclaró Kaminari entre risas. Shoto asintió, cierto, eso. Mucha suerte. Gracias, respondió Izuku, soltando algunas risas antes de partir. Mientras tanto, Mirko finalmente se emocionaba. La razón por la que estaba allí en primer lugar estaba a punto de mostrarse, y su pie golpeaba minuciosamente con anticipación. Joder, finalmente, se lamentó antes de volverse hacia Inko. ¿Cuánto ganaste por un pisotón del equipo 2? Apostar por mi hijo se siente mal, dijo Inko con el ceño fruncido, pero su ceño desapareció con un encogimiento de hombros descuidado. Pero apostar contra él sería una estupidez. Ahora, no me apresuraría demasiado. Sorprendentemente Olmig se unió a la conversación, todavía en su buena forma para mantener las apariencias ante los estudiantes. La joven Melissa podría sorprenderte. Aprende muy rápido. Mirko se animó ante la implicación tácita y miró fijamente a Olmig. Espera un momento, ¿el símbolo de la paz tomó un aprendiz? Se podría decir, respondió Olmig sin comprometerse. Inko silenciosamente masticó esa información. Solo había conocido a Melissa Shield una vez cuando vino a ver a Izuku al hospital después de camino, pero parecía una buena chica. También sabía un poco sobre lo que sucedió en Island por el relato de los acontecimientos de su hijo y lo que Nezu le contó sobre las consecuencias. Realmente esperaba que la joven no se hundiera tratando de ocupar el lugar de Olmig y olvidar sus propios problemas.
Realmente debería estar disponible en caso de que Melissa alguna vez necesite hablar con alguien más. De hecho, Olmig se dirigió, llamando su atención. Tráela a la cena familiar mañana por la noche. Un chorro de sangre salió a través de sus dientes apretados ante la instrucción, y luchó por evitar desinflarse por el shock. Disculpe. Cena familiar mañana por la noche, explicó con calma. Estás invitado. Trae a Melissa también, si está disponible. Se giró y fijó su mirada en Mirko. Tú también eres más que bienvenido a venir. Mirko sonrió. Diablos, sí, estaré allí. Olmig, por otro lado, se estaba recuperando de la repentina invitación. Nunca habría esperado algo así, por no decir que Inko era una mujer cruel o fría de ninguna manera, sino simplemente que estaba expresado como un asunto familiar. ¿Está seguro? Olmig sondeó vacilantemente. ¿Realmente no me gustaría imponer? Tonterías, ya eres prácticamente familia, al menos en mi opinión. Inko se encogió de hombros, sorprendiendo a Olmig una vez más. Mi madre fue tu mentora. Eso nos convierte en cierto modo en hermanastros. ¿No en el que estás haciendo, hermanastro? De alguna manera, espero. Mirko no pudo evitar reírse. Cuenta la leyenda que el riñón de Mirko nunca se recuperó del agarre de hierro que la peculiaridad de Inko le infligió por esa broma. Entonces, nos enfrentaremos a Litebrite, reflexionó Tsuburaba con las manos en los bolsillos y sus otros 3 compañeros de equipo se volvieron hacia él. Estoy bien con rendirme pacíficamente. ¿Qué hay de ustedes? No, fue la rápida y decisiva respuesta de Shinso. No tengo intenciones de perder hoy. Tsuburaba resopló, pasando una mano por su cabeza de cabello castaño ligeramente puntiagudo. Mira, lo entiendo. Tienes algo que demostrar contra Midoriya. Te llamó flaca y gorda frente a la mitad de nuestro grado, y yo personalmente nunca podría superar eso. Fue interrumpido cuando Pongi lo golpeó en la cabeza con uno de sus cuernos, lanzándole una mirada de reprimenda para que lo detuviera. De todos modos, continuó, devolviéndole una mirada sucia mientras se frotaba la cabeza, eso fue antes del festival deportivo, y estoy seguro de que ha mejorado mucho desde entonces. A menos que ustedes tengan un plan infalible con el que lidiar. Los 4 estamos bastante tostados. Esto es raro de tu parte, Tsuburaba, comentó Pongi inclinando la cabeza. Nunca te tomé por un cobarde. Tsuburaba hizo una mueca, pero no retrocedió. Amigo, hago paredes con aire. ¿Qué diablos se supone que debo hacer contra un tipo que puede crear minisoles y luego volarlos? Eso es un pequeño problema, te lo concedo, admitió Pongi asintiendo pensativamente. No es uno con el que no podamos lidiar, declaró Shinso. Él no es inmune a mi peculiaridad. Lo he tenido bajo mi control más de una vez en el pasado. Eso solo significa que sabrá cuándo mantener la boca cerrada como lo hizo Bakugo en el festival deportivo, respondió Tsuburaba. No si él no sabe que soy yo, respondió Shinso, señalando la máscara negra que tenía sobre su boca. Esta es una máscara de modulación vocal. Creo que la llamó cuerdas vocales artificiales. Tengo que recordar agradecer a Atsume después de que todo esto termine. Entonces, eso es en lo que ha estado trabajando, Melissa murmuró al darse cuenta, y Shinso asintió. Actúa como otro conjunto de cuerdas vocales, continuó Shinso. Si mi voz pasa por un micrófono o un megáfono, mi peculiaridad pierde su efecto. Tiene que ser mi voz real a la que responden para que se arraigue. Los amplificadores no funcionarán. Con eso en mente, a través de la variación y la resonancia de varias placas, esta máscara puede cambiar mi forma de hablar y al mismo tiempo dejar que mi voz se escuche directamente. Shinso giró una perilla al costado de la máscara antes de volver a hablar, esta vez con la voz de Tsuburaba. Con él, podría hablar a través de cualquiera de tus voces. Giró la perilla nuevamente, notando distraídamente la sorpresa de su equipo mientras cambiaba a la voz de Melissa. ¿Y él no podrá decirlo? Giró la perilla por última vez, terminando con la voz de Pongi. La diferencia. ¿Ves a dónde quiero llegar con esto? Melissa, Pongi y Tsuburaba quedaron impresionadas y emocionadas por las posibilidades que ahora se les ofrecían. Si puedes atraparlo con tu peculiaridad, puedo atraparlo fácilmente y dejarlo en la cárcel en un abrir y cerrar de ojos. Pongi declaró con una sonrisa. Y si eso falla, podría darle un puñetazo muy fuerte, proporcionó Melissa con una sonrisa propia. ¿Qué tan duro estamos hablando? Tsuburaba preguntó dubitativamente.
Melissa se rió entre dientes y luego su cuerpo comenzó a emitir motas de electricidad azul pálido junto con un poder que era casi tangible para los demás presentes. Mi peculiaridad tiene tanto, si no más, poder bruto que el suyo. Simplemente no es seguro para mí usarlo en gran medida todavía. Por eso, con una sola activación, sus muñequeras prácticamente se desplegaron y se convirtieron en guanteletes, sus botas se expandieron hasta convertirse en tirantes carmesí y su bandolera siguió el ejemplo de las muñequeras al desplegarse en una cómoda pieza para el pecho. Tsuburaba y Shinso estaban boquiabiertos, aunque era difícil decirlo en el caso de Shinso, y Pony estaba mareada ante la vista que le recordaba tanto a uno de sus héroes de cómics retro favoritos. Yo lo llamo Scarlet Cole, dijo Melissa con una sonrisa orgullosa, pero pronto se volvió un poco avergonzada. Aún estoy trabajando en el nombre. Santo infierno, Ironheart, silbó Tsuburaba. Sin embargo, la mirada violeta de Shinso se entrecerró. Si tu peculiaridad es tan poderosa como dices, ¿por qué exactamente necesitas un traje de poder de alta tecnología para ser efectivo? Shinso todavía no estaba resentido por la gente que aparecía de la nada con peculiaridades atrozmente poderosas. No lo era y nadie podía demostrar lo contrario. Es precisamente porque mi don es tan poderoso que necesito este traje, explicó pacientemente Melissa. Soy muy tardío, así que no he tenido mucho tiempo para acostumbrarme al potencial destructivo que tengo ahora. Podría romper cada hueso de mi cuerpo simplemente caminando un par de metros en cualquier dirección si lo hiciera. No tengo cuidado. Y muy bien, Shinso al menos podría admitir que eso sucediera probablemente no fuera lo ideal. Tal vez tener una peculiaridad poderosa no siempre fue la bendición que se esperaba, especialmente si ella, presumiblemente, pasó la mayor parte de su vida sin peculiaridades y ahora tenía que aprender a vivir la vida con una peculiaridad. Ella era muy parecida a Toheike en ese sentido, excepto que tenía lo que parecía ser un pozo de poder incontrolable de primer nivel con el que lidiar. Toheike al menos allí lo tuvo más fácil. En su habitación, Toheike estaba felizmente cuidando sus plantas cuando un repentino estornudo se apoderó de ella. Desafortunadamente, el suave control que estaba ejerciendo sobre sus plantas con su peculiaridad se volvió loco, y todas las plantas en la habitación inmediatamente se convirtieron en masas largas y afiladas de clorófila muerta. Hojas y tallos afilados cortaban el aire como katanas, mientras tanto, las flores florecían en un instante y se disparaban contra las paredes y los muebles como shuriken. El resultado final fue una trampa mortal floral que apenas había evitado al encorvarse cuando estornudaba. Murmuró desconcertada, contemplando la escena en silencio. Tal vez debería aceptar la oferta del director Nezu de recibir asesoramiento sobre posibles peculiaridades. Entonces, mi gorilla, eres nuestro super genio super fuerte, comenzó Mineta. ¿Cuál es nuestro plan de ataque? Serías el objetivo inicial obvio dado que eres su oponente más peligroso, añadió Shishida, mirando a Izuku. Ciertamente están tramando algo para derribarte primero y quitarte del camino. No estoy tan seguro de eso, tarareó Yui. Izuku es el objetivo obvio. De hecho, es un objetivo tan obvio que no tendría sentido apuntar a nadie más, y es por eso que eso es exactamente lo que harán. ¿Qué te hace pensar eso? Shishida le preguntó a su compañero de clase y Mineta también sintió curiosidad por el motivo. Izuku no es solo la mayor amenaza, continuó. Probablemente podría enfrentarlos a todos por su cuenta si quisiera. Atacarlo primero solo aceleraría esa eventualidad. Al mismo tiempo, si Izuku pelear contra todos a la vez es inevitable, entonces apóyate en ello derribando a sus compañeros de equipo primero. Aparte de él, Shishida es la mayor amenaza, por lo que probablemente buscarán sacarlo de la ecuación antes que nada. Ella tiene 100% razón, finalmente habló Izuku, llenando a Yui con una dulce reivindicación después de un momento de sorpresa. Eso tiene sentido, asintió Shishida después de considerar el resumen. Si quieren ganar, pelearán contra él como grupo de todos modos, por lo que les correspondería eliminar todos los demás factores, y yo sería el más difícil de dominar en ese escenario. Pero tendrían que tener un plan para mantener ocupado a mi gorilla si ese es el caso, intervino Mineta. ¿Qué podrían arrojarle para lograr eso? Melissa, respondió Izuku. Ha estado entrenando con Olmig para controlar sus poderes. Su peculiaridad es una locura, así que si alguien tiene el poder de fuego para mantenerme ocupado, es ella. Sin embargo, no descartaría al resto. Yui, Shishida, ¿qué puedes decirnos sobre Tsuburaba y Tsunotori? La peculiaridad de Tsuburaba se llama Solíder,
Comenzó Shishida. Puede solidificar el aire que exhala para crear paredes y plataformas invisibles. ¿Qué tan fuerte?, cuestionó Izuku. Lo mejor que podrías hacer para romperlos sería golpearlos con un tubo de metal, respondió Shishida. No le gusta mucho el combate directo, pero es excelente en apoyo y captura. Izuku asintió. ¿Qué tal Tsunotori? Cañón de cuernos. Puede disparar sus cuernos y, como vuelven a crecer inmediatamente, puede disparar rápidamente tantos como quiera durante el tiempo que sea necesario. Puede manipularlos telepáticamente, pero solo 4 a la vez. Aún así, girar sobre sus cuernos es pan comido para ella. Tiene la mejor movilidad de nuestra clase. Inmovilizarla va a ser muy difícil. Izuku se acarició la barbilla mientras pensaba. Paredes de aire y proyectiles de alta movilidad, ¿eh? De hecho, asintió Shishida. Será un enfrentamiento difícil, y eso es simplemente teniendo en cuenta a los dos. Izuku reflexionó en silencio sobre la información. Entonces, inexplicablemente para Shishida, una llama blanca se encendió en el cabello de Izuku. Iba a cuestionarlo, pero notó las expresiones despreocupadas de los otros dos, lo que significa que probablemente habían estado expuestos a eso en el pasado. Pasaron unos segundos más de silencio antes de que Izuku se animara con una expresión de confianza. El apoyo a corta distancia significa que Tsuburaba probablemente se quedará cerca de un bateador más pesado, más que probablemente Tsunotori. Si este partido sale como espero, Melissa probablemente le habría aconsejado que no la apoyara porque en última instancia simplemente se metería en el camino. Shinso está en una situación similar. Desempeñará más un papel de apoyo, pero por el aspecto de su nueva bufanda de captura, dudo que sea insignificante en combate. Se parecía al del señor Aizawa, señaló Mineta, e Izuku asintió con la cabeza. Me sorprendería si pudiera usarlos tan bien como el señor Aizawa, pero no los tendría si no fuera al menos algo competente con ellos, continuó Izuku. En lo que respecta a Shinso, él tiene una poderosa peculiaridad de control mental que solo requiere que le respondas para poder tenerte bajo su control. He estado bajo esa habilidad unas cuantas veces, y solo pude salir de ella cuando alguien más. Ten mucho cuidado al hablar cuando él está cerca, e incluso cuando no está. Honestamente, evitaría hablar por completo si es posible. Al recibir asentimientos de su equipo, les envió una sonrisa alentadora y decidida. Todos ustedes, manténganse alerta. Mantengan los ojos y los oídos abiertos y las nalgas apretadas. ¿Entendido? Ey. Mineta y Yui saludaron mientras Shishida miraba a los tres desconcertada. Comenzar. La señal de Black King los hizo entrar en acción. En el camino, las manos de Izuku se iluminaron en una fusión de llamas violetas y verdes mientras construía varias formas pequeñas y densas antes de hacerle una señal a Yui. Aquí, dijo, entregándole el puñado de densos constructos. Pensé que podrías hacer algo de magia con tu don. Yui aceptó los objetos y los observó con curiosidad, prestando mucha atención a los cubos y esferas en particular. ¿Cuánto tiempo puedes mantener estas construcciones después de haberlas desprendido de ti mismo? No tengo idea, respondió Izuku con sinceridad. Supongo que lo descubriremos. Yui se encogió de hombros antes de guardar los artículos en el bolsillo, igualmente contenta con la experimentación sobre la marcha. Allí arriba. Mineta gritó desde lo alto de los hombros de Shishida y señaló hacia una figura en el cielo. Al mirar hacia arriba, los otros tres vieron a Pongi flotando muy por encima de las torres. Luego, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la jungla de tuberías. Scout, pronunció Shishida antes de un débil grito de Thunderhorn. Se deslizó en el área como una suave brisa. El posterior aluvión de cuernos de Pongi fue mucho menos suave en comparación. Una pared naranja estalló frente a ellos en un instante, deteniendo el asalto en seco y protegiéndolos de cualquier daño. Shishida siguió su ejemplo para transformarse en bestia, y luego atravesó la barrera, cargando a través del bombardeo de cuernos con un rugido salvaje. A pesar de que muchos de los cuernos apuñalaban su gruesa piel, Shishida en gran medida hizo caso omiso del ataque mientras Mineta elaboraba su lazo Vineyard en la espalda de Shishida. Shishida atravesó los cuernos en su camino hacia el olor de Pongi mientras Izuku saltaba de torre en torre detrás de ellos con Yui a cuestas. No les tomó mucho tiempo llegar finalmente a Pongi, pero ella ya estaba preparada para una retirada rápida y se levantó del suelo justo a tiempo para evadir una colección de zarcillos violetas que la perseguían.
Tsuburaba, mientras tanto, aprovechó esa oportunidad para entrar al redil y disparó prisiones aéreas a Shishida y Mineta, pero Shishida los evadió hábilmente con un grado aterrador de agilidad que una bestia de su tamaño no debería tener. Derribalos, Shishida. Mineta animó. Consideren esta nuestra victoria ya. Shishida gritó con entusiasmo, y luego inexplicablemente se quedó paralizado en su lugar. Espera, yo no dije eso. Mineta entró en pánico, pero una de las prisiones aéreas de Tsuburaba se estrelló contra él y lo golpeó justo en la espalda de Shishida, enviándolo rodando por el camino en una bola de cristal. Mientras tanto, Izuku había depositado a Yui en tierra firme para que pudiera preparar una tormenta de arena de bolsillo para cegar al otro equipo, pero notó la situación de Mineta en su periferia. Confiando en que Yui podría defenderse de Pony, Izuku desapareció en una mancha de color amarillo brillante, reapareciendo con un fuerte pisotón en la prisión de Mineta que la hizo añicos en un aire inofensivo. Desapareció de nuevo en otro instante, esta vez prácticamente materializándose detrás de un sorprendido Tsuburaba. Tsuburaba no tuvo ni un segundo para defenderse antes de que una fuerte patada golpeara sus costillas y lo lanzara contra una pared cercana, sacándolo de la pelea. Mi gorilla. Escuchó a Yui llamarlo. Una respuesta rápida casi salió de sus labios cuando se giró hacia donde sabía que estaba ella por última vez, pero se detuvo en seco. Yui estaba actualmente acribillando a un pony volador con granos dispersos de arena agrandada, pero no lo estaba mirando. Si eso no fuera lo suficientemente extraño, lo que realmente lo inquietó fue cómo ella lo llamaba. Él y Yui se habían llamado por su primer nombre prácticamente desde que se conocieron. Realmente no podía recordar la última vez que ella lo llamó por su apellido. ¿Lo había hecho alguna vez? No, esa no era ella. Sabía que no podía haber sido ella, así que alguien estaba imitando su voz. Shinso. Antes de que pudiera avanzar más en esa línea de pensamiento, zarcillos violetas serpentearon alrededor de Tsuburaba justo antes de que uno de los cuernos de Pony pudiera atraparlo. Se dirigió hacia Shishida y lo golpeó en el cráneo para sacarlo de su trance, luego arrojó a Tsuburaba en sus brazos. Llévenlo de regreso a la cárcel. Limpiaremos aquí. Instruyó Izuku, y Shishida asintió entendiendo una vez que recuperó el juicio. Una vez que Shishida saltó, Izuku vio a Mineta corriendo hacia él, pero un cuerno salió del éter y lo alejó de la escena. Antes de que Izuku pudiera ir tras él, un premonitorio crujido de energía llenó sus oídos e instintivamente llevó su brazo quemando una esmeralda brillante para bloquear el golpe que sabía que se avecinaba. El guante de Melissa impactó el brazo de Izuku, y la fuerza del golpe no solo sacudió el hueso de Izuku, sino que también sacudió el área inmediata. Pudo vislumbrar brevemente su mirada dura, generalmente aguamarina, brillando con un amenazador azul eléctrico antes de que sus botas se dispararan, arrojándolos a los dos fuera del área. De vuelta con Yui, no estaba logrando ningún avance al derribar a Pony en el aire, y no podía evitar el fuego de respuesta de los cuernos de Pony para siempre. Cuando notó que se llevaban a Mineta, era difícil pasar por alto sus gritos, supo que tenía que hacer algo. Dado que Pony solo podía controlar 4 cuernos a la vez, la velocidad a la que podía dispararle otros nuevos mientras mantenía los cuernos transportándose a ella y a Mineta en el aire se veía sustancialmente obstaculizada. Con esto en mente, Yui echó a correr en dirección a Mineta, metiendo la mano en su bolsillo para recuperar algunos de los densos cubos que Izuku le había dado antes. Luego, los hizo crecer y los arrojó frente a ella para que sirvieran como escaleras improvisadas, una por una. Saltar sobre cubos de tamaño cada vez mayor en busca de una uva voladora como en un videojuego de plataformas no estaba en su tarjeta de bingo del día, pero no se quejaba. Sin embargo, pronto quedó claro que no importaba qué tan alto llegara, Pony simplemente elevaría a Mineta aún más para mantenerlo fuera de su alcance. Se había quedado sin cubos mucho antes de que pudiera alcanzar el límite de altura de Pony, por lo que necesitaba cambiar de rumbo. ¡Hey! Llamó a Mineta lo suficientemente alto como para sacarlo de su estado de pánico, luego señaló el lazo amarillo en su cadera. Soga. Le tomó un segundo darse cuenta de lo que ella estaba pidiendo, pero cuando finalmente lo hizo, la incredulidad se unió al pánico. ¿Pero te quedarás atascado? Hazlo. Desconcertado por la fuerte orden de la chica normalmente silenciosa, él obedeció obedientemente y le arrojó el otro extremo de la cuerda de Vineyard, a lo que ella saltó y la agarró justo antes de que Pony pudiera levantarlo fuera de su alcance. Ahora que estaba atrapada allí, no solo el peso añadido hacía mucho más difícil para Pony mantenerlos en el aire, sino que también volaban a una velocidad mucho más lenta,
como Yui esperaba que sucediera. Eso significaba que podía iniciar la segunda etapa de su plan a medias. Con el cuerno volando a una velocidad mucho más segura, Yui balanceó la cuerda hacia adelante y hacia atrás, empujando a Mineta en el agarre del cuerno y rápidamente rompiendo su agarre sobre él. Con un último tirón de la cuerda, Mineta se deslizó fuera del agarre del cuerno, enviando a los dos cayendo al concreto y enredando a Yui en la cuerda de Vineyard para siempre. Lo bueno es que la caída fue mucho más elegante de lo que hubiera sido de otra manera. Cuando los dos recuperaron el rumbo, Yui miró hacia Mineta e hizo todo lo posible para indicarle que la desenredara, dado que él era el único que podía. Te dije que te quedarías atascado, intentó bromear Mineta, pero la mirada completamente en blanco que recibió aceleró su movimiento. Cierto, dame un segundo. Afortunadamente, Mineta podía manipular libremente sus bolas Popov cuando las tenía en la mano, por lo que desenredarla no iba a ser un problema. Sin embargo, antes de que pudiera hacer un progreso decente, Yui lo alejó de ella y rápidamente retrocedió mientras una tela blanca atacaba el lugar donde acababa de estar. Acechando en las sombras estaba Shinso, quien había elegido ese momento para atacar y capturar a Mineta mientras estaba indispuesta. No se rindió, arremetiendo contra Mineta una vez más para someterlo. Sin embargo, Mineta fue más rápido, evadiendo por poco y lanzando sus Popov Balls delante de él para crear un camino de trampolín que le permitiría generar una buena distancia entre él y Shinso mientras ideaba un plan para someterlo. Afortunadamente para Mineta, no fue necesario, ya que un poderoso rugido incrementó el área, seguido por Shishida rompiendo las paredes de un edificio, dejando un enorme agujero a su paso. ¡Oh sí! Gritó a los cielos. En la serenidad de su estudio, una gran jarra antropomorfa de Colair leía plácidamente el periódico antes de que algo agitara su líquido. Levantando la vista del periódico con expresión perturbada, supo en lo más profundo de su ser que había una perturbación en la fuerza. Alguien era culpable de infracción de derechos de autor y enviaría a sus abogados para que se ocuparan de ello a primera hora de la mañana. Shishida estaba atravesando el área como una bestia a la que le quitaron el cuello, es decir, que literalmente era una bestia a la que le quitaron el cuello, ya que el cuello de la camisa que actuaba como la mitad de su disfraz no se encontraba por ningún lado. Pongi había regresado para salvar el pellejo de Shinso en las muchas ocasiones en las que Shishida estuvo peligrosamente cerca de capturarlo con sus grandes y carnosas garras, pero ninguno de los dos se retiraría todavía. Les faltaba un compañero de equipo, por lo que necesitaban al menos igualar las probabilidades antes de poder escapar. Con eso en mente, Shinso armó sus nervios y se enfrentó a su grizzly adversario. No estaba seguro de que su bufanda de captura por sí sola fuera capaz de someterlo, pero un esfuerzo combinado entre eso y los cuernos de Pongi podría darles la ventaja. Haciendo señas a Shishida para que cargara, Shinso cumplió su deseo y algo más. Shishida acortó la distancia entre ellos y preparó un golpe feroz que seguramente derribaría a Shinso para el conteo, mientras tanto, Shinso le arrojó su pañuelo de captura mientras se inclinaba lo suficiente para permitir que dos pares de cuernos volaran sobre él para mayor moderación. Lo que no esperaban era que Shishida volviera a su tamaño normal mientras estaba en el aire y evitara por completo el ataque doble con la agilidad adicional que se le brindaba. Shishida comenzó a recuperar su volumen incluso antes de tocar el suelo y continuó su feroz carga hacia su objetivo real, Pongi. Atrapada desprevenida por la evasión, Pongi no fue lo suficientemente rápida como para evitar que Shishida la golpeara y la encerrara en un abrazo de oso. No irás a ninguna parte, Roketi. Declaró Shishida. Ya deberías conocerme mejor que esto, hombre bestia. Pongi gritó, invocando dos pares de cuernos para atacar. Por última vez, mi nombre de héroe es Gebaudan. Shishida gritó indignada. Ese es un nombre estúpido y lo sabes. Ella respondió justo cuando la bocina golpeó a Shishida, lanzándolos a los dos hacia el edificio más cercano. Y el que sigue después de eso. Y el siguiente también. De hecho, los cuernos de Pongi los dispararon a través de edificio tras edificio sin pausa, abriendo un camino de destrucción directo a la celda del equipo 1 con un estrépito ensordecedor para eliminar a Shishida definitivamente. Con Shishida ahora fuera de la ecuación, Pongi dejó escapar un gran suspiro de alivio. Ella y Shinso podrían lidiar con los otros dos, luego podrían ayudar a Melissa contra Red Sun Superman. Sin embargo, justo cuando salía de la celda, Shishida comenzó a quejarse. Gebaudan no es un nombre estúpido. Insistió, provocando un suspiro de sufrimiento de Pongi. Está basado en un famoso críptido francés.
Dios mío, Shishida, la bestia de Gebaudan literalmente se comió a la gente. Replicó ella, girándose para mirarlo completamente con una expresión severa. ¿Por qué te pondrías ese nombre? Ahora fue el turno de Shishida de suspirar. La bestia de Gebaudan no era en realidad una criatura real, Tsunotori. Bueno, algo se comió a esa gente. Bueno, supongo que no importa cómo encerrar a tu oponente mientras esté allí, se rió Blatkin. Sin embargo, ella realmente no necesitaba atravesar la mitad del campo de entrenamiento para hacer eso, suspiró Aizawa. Ella estará bien, Blatkin lo despidió con la mano. Su cabeza es tan dura como la de Olmigt. Debe ser algo americano. Aún así, sería preferible una destrucción un poco menos descuidada, comentó Aizawa, su mirada moviéndose entre una pantalla que mostraba a Izuku y Melissa desgarrándose entre sí con imprudente abandono y otra que mostraba a la recién liberada Yui sacando 2 robots de juguete de su cinturón de herramientas y agrandándolos. ¿Convertirlos en gigantes? ¿Son esos los putos Zero Pointers del festival deportivo? Aizawa le preguntó a su compañero de trabajo en una fina mezcla de incredulidad y cansancio, y solo se profundizó con la risa desquiciada que recibió de Blatkin en respuesta. ¿Por qué tienes estos? Mineta le gritó a Yui mientras un Shinso pálido hacía todo lo que podía para evitar ser aplastado por los inesperados monstruos que se abrían paso a través de los estrechos pasillos del campo de entrenamiento para atraparlo. ¿Por qué no lo haces? Ella respondió. Si no te has dado cuenta, no puedo esconder robots gigantes y potentes para utilizarlos como cartas de triunfo más tarde. Mineta respondió. Exactamente. Mineta farfulló momentáneamente antes de suspirar débilmente. No valía la pena seguir presionando. Después de todo, los robots estaban de su lado. Vamos, hizo un gesto para seguir a los robots que perseguían a Shinso. Lo recogeremos cuando caiga exhausto. La forma franca e inflexible en que dijo eso inquietó a Mineta. El tiempo se ralentizó para Izuku cuando Melissa se convirtió literalmente en una mancha borrosa incluso para él, cubriendo todo el camino en menos de medio segundo, y su guante carmesí se iluminó con el crujido de One for All vistiéndola como un vestido hercúleo. Estaba cara a cara, o más bien cara a puño, con un misil lleno de tanto poder que prácticamente podía saborearlo incluso antes de que hiciera contacto con su cara. Tenía sabor a fresa. Sí, ese soy yo. Probablemente te estés preguntando cómo terminé en esta situación. Bueno, retrocedamos unos minutos. Cuando inicialmente se enfrentaron, las botas de Melissa se dispararon brevemente, lanzando a los dos lejos de la escena de la batalla grupal para aislarlos y, con suerte, limitar los daños colaterales. Cuando aterrizaron, Melissa no perdió el tiempo corriendo para atacar lanzando un puñetazo crepitante tras otro que fue hábilmente esquivado hasta que Izuku se abalanzó sobre una abertura, aferrándose a su brazo demasiado extendido y girándolo por encima de su hombro para golpearla contra el cemento con un ruido sordo. Él enganchó su brazo debajo de su hombro y presionó el suyo con la otra mano, mientras le arqueaba una ceja alegremente. ¿Qué pasa con las rubias y telegrafiando sus ganchos de derecha? Comenzó a gruñir antes de que Melissa levantara la pierna y lo pateara en la frente, lo que hizo que soltara su brazo y tropezara hacia atrás. Entonces, un repentino chorro de aire proveniente de su talón lo golpeó en la cara y lo habría desorientado si no se hubiera preparado. Observó distraídamente que sus botas la habían estado impulsando de una manera que recordaba increíblemente al Gran Torino, y ahora sabía exactamente cómo lo hacía, pero podría pensar en eso más tarde. Ella volvió a ponerse de pie y se enfrentó a él nuevamente en poco tiempo, pero Izuku estaba preparado, esquivó su ataque y la empujó. Sin embargo, ella estaba igual de preparada, usando los chorros de sus botas para cambiar de rumbo en un instante y rebotar en la pared más cercana para lanzarse de regreso hacia Izuku. Este fue el patrón en el que cayeron. Melissa disparó alrededor del área como un pinball electrificado, cambiando periódicamente de rumbo para desviarlo antes de atacar una vez más. Desafortunadamente, sus golpes nunca aterrizaron del todo, ya que Izuku comenzó a esquivar y desviar sus ataques, que se volvieron cada vez más estrechos a medida que pasaba el tiempo. Además, la expresión de Melissa se volvió cada vez más agitada a medida que avanzaba el enredo, mientras que Izuku se mantuvo tan tranquilo como un pepino. El patrón fue interrumpido cuando Melissa aterrizó contra una pared enfadada, ahora frunciendo el ceño a Izuku. Curiosamente, comenzó a emitir una espesa nube de humo de color púrpura que rápidamente envolvió el área, haciendo imposible que Izuku pudiera ver a más de un pie delante de él. Pero a él no le preocupaba.
Incluso si no podía verla, podía escuchar sus movimientos y tener una idea aproximada de dónde estaba en un momento dado. Así que eso fue lo que hizo, bueno, ese era el objetivo, al menos. En la práctica, no podía oír ningún movimiento. No se oían pasos, ni raspaduras de cemento, y ni siquiera se oía el chasquido de sus botas. Estaría mintiendo si dijera que eso no lo pone nervioso. Un cambio repentino en el aire a su lado provocó que sus llamas verdes se encendieran por primera vez desde su choque inicial, y fue bueno que lo hicieran, ya que Melissa le dio una patada en las costillas incluso más fuerte de lo que él había pateado a Tsuburaba, enviándolo a estrellarse contra una pared cercana como Tsuburaba. Con un gruñido de dolor, quemó un verde aún más intenso antes de mover el dedo para crear una ráfaga de viento que despejó el área de la cortina de humo púrpura. No estaba del todo preparado para ver a Melissa flotando sin ayuda en el aire y mirándolo con el ceño fruncido. «Tómate esto en serio, maldita sea», gruñó antes de lanzar un puñetazo mientras estaba en el aire con su guante crepitando con la energía de One for All, pero para mayor sorpresa, y eventual shock, de Izuku, zarcillos negros y afilados salieron disparados de su brazo y atravesaron el área. Encender el amarillo y desaparecer del lugar fue instintivo, pero la naturaleza caótica de los zarcillos aseguró que no pudiera permanecer quieto ni por un momento hasta que creara una distancia significativa. La destrucción provocada por esos zarcillos negros era un espectáculo digno de contemplar. El edificio y la red de tuberías circundante estaban casi destrozados, y marcas de garras profundas y dentadas salpicaban el hormigón como tiza en un parque infantil. Izuku se maravilló ante la escena, tratando de reconstruir cómo era que Melissa era capaz de hacer esto. Entonces, lo golpeó. La conversación que tuvieron con los vestigios de One for All en la habitación de Tohei volvió a él. Yoichi expuso la historia completa de su peculiaridad y la lucha de generaciones entre One for All y All for One. Los vestigios presentes incluso tocaron sus peculiaridades, ya que estarían disponibles para que Melissa los usara más temprano que tarde. La funcionalidad de sus llamas violetas finalmente tuvo sentido cuando vio el Black Whip de Banjo en acción, y se dio cuenta de que era lo que acababa de ver en Melissa. Esa nube púrpura debe haber sido la cortina de humo de En lugar de algo que ella simplemente había trabajado en su traje. Si podía imitar el jet de Gran Torino, él no dejaría que ella descubriera otras habilidades también. Luego, estaba el hecho de que estaba volando, o mejor dicho, estaba flotando. Realmente no era el momento de sentirse cálido por dentro al ver la peculiaridad de su abuela en acción, pero maldita sea, no podía evitarlo. Todo tenía mucho sentido ahora que estaba pensando activamente en ello. Realmente deseaba haber traído su cuaderno a la batalla. Maldita sea su amnesia inducida por la trama. No podía seguir retozando por esa tangente mental una vez que Melissa cerró la considerable distancia entre ellos en un borrón literal. Aún así, ella no se movía tan rápido como para que él no pudiera distinguir su expresión positivamente apoplética. Su puño crepitaba tan violentamente que combinaba perfectamente con la furia que emanaba de ella. Izuku suspiró y luego dirigió una mirada inexpresiva hacia la cámara. Bueno, ya estáis todos atrapados. El impacto lo atravesó cientos de metros de metal y hormigón. Te dije que no excluyeras a Melissa, se rió Olmig con orgullo mal disimulado. ¿Qué diablos está haciendo ese idiota? Mirko gruñó al ver que su no compañero era golpeado a través de la mitad del campo de entrenamiento. Está siendo amable con un amigo, comentó Inko descontento. Le enseñé algo mejor que eso. Él tentó a su suerte y ahora está pagando por ello. Le daré una paliza después de que todo esto esté dicho y hecho, no te preocupes por eso, prometió Mirko. Melissa se sintió un poco mejor después de golpear la estúpida cara de Izuku. Eso le enseñaría a no volver a tratarla como a una maldita muñeca de porcelana. Era lo mismo que había hecho en Island después de toda la debacle, y luego nuevamente cuando estaba hablando con Olmig acerca de que ella asumiera las responsabilidades de One for All. Sabía que él se preocupaba mucho por ella y realmente lo apreciaba y correspondía, pero no era una hermanita indefensa que necesitaba ser mimada. Además, ella era mayor y más alta que él. En todo caso, ella era la hermana mayor asegurándose de que él no se hiciera explotar. Pareces un poco molesto, noveno. ¿Qué lo delató, en? Melissa respondió tontamente. La risa emocionada de Banjo llenó el vacío. No puedo creer que haya usado la energía cinética acumulada por todos sus rebotes para obligar a Fagin a activarse. Tenías razón, Nana. La chica ya es un monstruo. ¿Cuándo no lo estaré? Nana sonrió con aire de suficiencia.
Un suspiro agravado pero resignado entró en el vacío. Si vas a insistir en usar mi meta habilidad, entonces debes tener en cuenta que es mejor usarla de manera eficiente en incrementos. Usar toda la energía almacenada te dará velocidad y potencia explosivas, pero vaciará tu tanque y te obligará a recuperar toda esa energía cinética cada vez. Santo cielo, tercera finalmente se está alejando del rincón de los aguafiestas. Bésame el trasero, quinto. La alegría de los vestigios se cayó cuando Dangersen se rugió en la cabeza de Melissa justo cuando una explosión de fuego verde arrasó toneladas de escombros y una mancha dorada atacó hacia ella con venganza. Apenas se apartó del camino, pero no fue la única que aprendió de Gran Torino, ya que Izuku rebotó en una pared cercana y se estrelló contra su espalda. Ella fue enviada patinando por el suelo y estrellándose contra una torre, provocando una telaraña de grietas en la estructura. Está bien, has dejado claro tu punto, dijo Izuku con la mayor seriedad, acercándose a ella mientras ella se ponía de pie. Iba más allá de simplemente contenerme al ni siquiera atacarte para evitar hacerte un daño grave, y eso fue una falta de respeto. Lo siento por eso. Disculpa aceptada, suspiró. Puedo soportarlo, Izuku. No te atrevas a ser suave conmigo. Como desees, fue todo lo que dijo Izuku antes de estar frente a ella en un instante, la mayor parte de él ardiendo de un color amarillo brillante mientras su brazo derecho ardía de color verde y se hundía en su estómago. Ella atravesó la torre por completo y salió disparada por el otro lado antes de que supiera que la golpeó. A pesar del dolor, nada más que emoción corría por sus venas. Sintiendo que One for All la invadía una vez más, se levantó del suelo y rodeó la torre que se derrumbaba para volver a enfrentarse a él. Finalmente, tendrían una pelea real. Nunca pensé que vería el día en que maltrataran a mi gorilla, se quedó boquiabierto caminar y mientras Melissa tiraba de él por la bufanda y lo estrellaba contra el cemento. Amigo, mira su cara. Señaló Zero. Está pasando el mejor momento de su vida. Era cierto, como lo evidenciaba la sonrisa radiante que lucía mientras echaba a Melissa fuera de él y la saludaba con sus llamas moradas. Esa sonrisa se volvió un poco salvaje cuando él la lanzó tan fuerte como pudo y ella se contuvo apuñalando las torres circundantes con sus propios zarcillos negros para lanzarse hacia él. Tan masculino. Kirishima y Tetsu lloraron al unísono. Esto no es justo, refunfuñó en voz baja Monoma vendado. No sabía que Melissa podía hacer todo eso, comentó Hiro. Su peculiaridad es casi tan rota como la de mi gorilla. Parece que son similares en más aspectos además de ser muy multifacéticos, observó Yaoyorozu a su lado. Cerca de ellos, Shoto también observaba en silencio la pelea. Las habilidades de Melissa Shield eran notablemente similares a las de mi gorilla, aunque parecía haber cambiado el fuego por algún tipo de bioelectricidad. Dado que su peculiaridad recordaba tanto a la de Olmig, estaba seguro de que ella era su hija secreta. Aún así, sus similitudes con su amigo y la relación aparentemente familiar de Olmig con la señora Midoriya dieron paso a muchas más preguntas. ¿Olmig y la señora Midoriya estaban potencialmente relacionados? ¿Un ancestro común, tal vez? El fuego y la electricidad eran ambos plasma adyacentes, por lo que era posible. Esta red parecía volverse aún más intrincada a medida que la exploraba. Melissa se estaba divirtiendo más que nunca en esta pelea, y podía decir claramente que su disfrute fue correspondido de todo corazón. Cada golpe atronador, cada pisotón estremecedor y cada movimiento que parecía más rápido que un rayo la imbuyeron de tal satisfacción que pensó que solo podía obtener creando armas de destrucción masiva. Por supuesto, todavía lo había hecho al crear su traje y luego modificarlo para combinarlo con One for All, pero era un tipo diferente de satisfacción. La emoción que sintió al verter docenas de horas de sangre, sudor y lágrimas en una maravilla mecánica era diferente a la emoción que sentía actualmente al lanzar golpes que podían aniquilar edificios enteros. Hablando de golpes criminalmente dominados, los de ella estaban siendo detenidos con practicada facilidad por su ardiente adversario seguido de fintas que mantenían su atención fijada en la parte superior de su cuerpo mientras él se agachaba y barría sus piernas como si fuera un martes cualquiera y no una pelea casi supersónica. Sus ataques se leían como una novela mediocre para adultos jóvenes. Lo habían sido desde que Izuku comenzó a ponerse serio. Si bien pudo vencerlo varias veces, era evidente que incluso con el entrenamiento agotador del tío Mig y Gran Torino, Izuku todavía estaba en una estratosfera completamente diferente a la de ella en términos de destreza en combate.
Podía reducir la brecha de poder todo lo que quisiera, pero las brechas de experiencia y habilidades aún persistían y continuarían en el futuro previsible. Cuando su siguiente golpe fue esquivado y la agarraron y arrojaron a otro edificio como un saco de bolas de bolos, las palabras de Gran Torino volvieron a su mente. Recuerda, chico, el techo de Toshinori es tu piso, por lo que el 5% para él es muy diferente al 5% para ti. Tienes más poder del que ni siquiera él sabría qué hacer, pero tu traje te ayudará a gestionar mucho más. Pero no te excedas. Había llegado al punto en el que podía manejar cómodamente el 5% de One for All, y Scarlet Cole lo elevó al 20%. Teóricamente, el 20% era solo lo que sabía que el traje podía soportar sin que ella se hiciera un daño excesivo, ya que también reforzaba su cuerpo, por lo que probablemente podría soportar incluso más que eso. Melissa, Nana habló con cautela. Si puedo superarlo en potencia bruta, la brecha de habilidades debería volverse discutible, razonó Melissa. La brecha de poder tendría que ser insuperable a tu favor para que eso sea cierto, noveno, advirtió Yen. Entonces lo haré así, insistió. Melissa, dijo Nana, su voz mucho más severa. No haré demasiado daño a tu nieto, lo prometo. Sí, estoy seguro de que no lo harás. No es él quien me preocupa. Dargersen se rugió una vez más, lo que obligó a Melissa a saltar fuera del camino de una patada atronadora y esquivar con Black Whip. Necesito más poder si espero derrotarlo. Insistió una vez más, canalizando aún más el poder de One for All antes de lanzarse de nuevo a la refriega con un devastador golpe a Izuku. Esto es patético, una voz desconocida entró en el vacío. Oh, mierda, el segundo también nos honra con su presencia. Banjo intervino con exagerada sorpresa. Si ni siquiera puedes derrotar a otro adolescente, ¿cómo podrías esperar enfrentarte a All for One? El segundo usuario ignoró a Banjo y continuó. Ni siquiera sabemos si todavía está por aquí. Nana intervino. Melissa volvió a involucrar a Izuku en una ráfaga furiosa con el 25% de One for All a su disposición y la melodía del segundo usuario gruñendo en su mente. Su vestigio no ha desaparecido según Midoriya, por lo que potencialmente podría regresar. Pensábamos que estaba muerto antes, cuando el octavo lo redujo a pasta sin brazos, y mira cómo resultó. Ese hombre es una cucaracha en el mejor de los casos, añadió el tercer usuario, de acuerdo. Si ustedes dos solo van a decir lo obvio, regresen a la esquina del tiempo muerto. Nana exigió. Relájate, el segundo usuario la despidió. Oye, noveno. Ocupado. Gritó mentalmente mientras ella e Izuku estaban atrapados en una prueba de fuerza que gradualmente estaba creando un enorme cráter. Pensé que querías nuestra ayuda, comentó sarcásticamente. ¿De verdad vas a ayudar, o simplemente vas a discutir entre ustedes mientras estoy en medio de una pelea? Y justo. Bien, aquí tienes algunos consejos. Si quieres un potenciador, usa mejor nuestras meta habilidades. Se supone que eso es un maldito consejo. Ella prácticamente gruñó cuando fue envuelta en zarcillos violetas y arrojada fuera del cráter, luego rápidamente le disparó a Black Whip y lo llevó con ella. Escuchar. Ya estás empujando a tu cuerpo más allá de lo que puede manejar con la reserva de energía, así que intenta trabajar de manera más inteligente y no más intensa con las herramientas que tienes a tu disposición. Nuestras meta habilidades se pueden usar en conjunto para lograr el mismo resultado que obtendrías al sobrecargarte con la reserva de poder sin el inconveniente de matarte. Y estoy escuchando. Primero, mi meta habilidad se llama Gearshift. Me permite manipular la velocidad a la que las cosas se aceleran en cualquier espacio, ignorando por completo la primera ley de Newton. Eso es sí. Destrozado como el infierno en concepto, sí, lo sé. Desafortunadamente, solo podía hacerlo con objetos pequeños, pero tenía un excelente control sobre ellos. Esa restricción no se aplica a usted, pero tampoco ese beneficio. Una patada feroz de Melissa atravesó una barrera naranja, pero esa fracción extra de segundo que Izuku planeaba aprovechar fue anulada por un chorro de aire de su talón que golpeó su cara, permitiéndole crear algo de distancia. Está bien, ella sondeó. Gearshift se ha fusionado con One for All y, como resultado, se ha potenciado hasta tal punto que no solo puede funcionar en objetos mucho más grandes y complejos, sino también hasta el nivel celular, lo que significa que puedes usarlo contigo mismo. Entonces, teóricamente podría volverme más rápido que la velocidad del sonido usando solo tu peculiaridad. En teoría, pero no lo recomendaría.
Una vez más, se ha vuelto realmente difícil de controlar, y la tensión es tan grande que te derribará en cuestión de minutos si la usas en toda su extensión. Tu cuerpo no recibirá suficiente oxígeno para funcionar y no serás útil para nadie mientras estés desmayado. En ese nivel, es un último recurso en su estado actual. Una columna de humo púrpura explotó fuera de ella y cubrió el área, permitiéndole flotar silenciosamente fuera de la atención de Izuku. Siento que viene un pero. Chica inteligente. Con todo eso en mente, usar Gearshift en ráfagas de fracciones de segundo, aunque no necesariamente es indoloro, te brindará los beneficios que buscas cuando lo usas junto con Fajin y los jets en tus botas. Ya veo a dónde quieres llegar con esto, asintió Melissa. Acumular suficiente energía cinética para liberar una gran ráfaga, lanzar con los jets, hiperacelerar con Gearshift, y tengo que hacerlo todo a la vez. El tiempo lo sería todo. Suena bien. Melissa asintió, luego se ancló entre dos edificios con Black Whip y retrocedió constantemente mientras doblaba repetidamente las rodillas para acumular energía para Fajin, preparándose para hacer puenting directamente hacia Izuku una vez que él se hartara y dispersar a la cortina de humo. Solo tuvo que esperar unos segundos más para que sucediera exactamente eso, e Izuku estaba en su línea de visión y despegó. En ese momento sucedieron 4 cosas simultáneamente. 1. Se dispararon los chorros de aire de las botas de Melissa. Se suponía que eso iba a suceder. Segundo, liberó la energía que acumuló a través de Fajin. Una vez más, se suponía que eso iba a suceder. 3. Aceleró tanto como pudo en una fracción de segundo para cerrar el trato. Todo iba según lo planeado. La cuarta, sin embargo, era que Danger-sense no simplemente le rugía, sino que prácticamente la golpeaba con una marejada de dolorosa ansiedad. Eso no era parte del plan. De lo que se dio cuenta al examinar a Izuku mientras se acercaba rápidamente a él fue que su peculiaridad se estaba comportando de manera diferente a lo que ella estaba acostumbrada. Sus llamas multicolores estaban presentes, pero eran sustancialmente más intensas de lo normal, y podía sentir el poder que irradiaba golpearla como un tren de carga. El humo no había sido dispersado por una ráfaga de aire como la última vez, sino simplemente por la explosión de poder que surgió de él. Finalmente se dio cuenta de que Danger-sense le estaba advirtiendo sobre él. Sin embargo, no iba a detener su avance ni cambiar de dirección. Estaba demasiado metida como para darse por vencida ahora, así que usaría el poder que había desatado como arma y lo golpearía con el puño tan fuerte como pudiera. Sin embargo, Izuku no estuvo de acuerdo con esa evaluación. A pesar de que el tiempo entre su despegue y su alcance fue mucho más corto que cuando lo atacó antes, Izuku evitó el golpe como si ella se estuviera moviendo en cámara lenta hacia él. Giró ligeramente la cabeza hacia la izquierda para mirarlo y se encontró con la mirada más tranquila y en blanco que jamás había visto mirándola. Entonces, el pie de Izuku se estrelló contra su estómago, y fue uno de los golpes más duros que jamás había soportado de nadie, incluidos el tío Migt y Gran Torino. Antes de ser lanzada hacia arriba en el aire, logró aplastarle la cara con la palma de la mano, activando Gearshift en esa fracción de segundo, y cuando fue lanzada a Marte, Izuku inexplicablemente voló hacia atrás y se estrelló contra la pared detrás de él. Mientras Melissa intentaba recuperar el rumbo, los vestigios de One for All hervían de conmoción, incredulidad y reivindicación engreída en el caso de uno de ellos. Entonces, ¿qué fue eso de que ella no pudo derrotar a un adolescente? Nana preguntó con aire de suficiencia al segundo usuario. Levantó su mandíbula del suelo con la ayuda de un tercer usuario igualmente desconcertado, y se tomó un momento para procesar lo que acababa de ver. Habían elaborado un plan bastante sólido sobre la marcha, uno que probablemente habría sido un fracaso de un solo golpe para literalmente cualquier otra persona. Y él simplemente se hizo a un lado como si la velocidad a la que ella viajaba fuera trivial para él. Pido disculpas, dijo el segundo usuario, sorprendiendo a todos en el vacío. No estaba familiarizado con su juego. Fue el tercero quien habló a continuación. Tengo que ser honesto, sentí como si estuviéramos nuevamente contra All for One en este momento. No en términos de aura maliciosa, sino puramente por pura presencia. Shinomori se recuperó lo suficiente como para lanzar su propia observación. No creo haber sentido nunca mi don tan fuerte en nadie, nunca. Noveno, no creo que tuvieras ninguna posibilidad de empezar si él hubiera tenido eso en su bolsillo trasero todo el tiempo. Dije que mis genes eran impecables y una vez más he demostrado que tenía razón, se regodea Nana.
Melissa escuchó todo y no pudo encontrar la fuerza para estar en desacuerdo con nada de lo dicho. Ni siquiera su orgullo era lo suficientemente testarudo como para obligarla a enojarse con él por seguir conteniéndose durante toda esa pelea. Fue una experiencia increíblemente divertida de todos modos. Mientras caía en picado de regreso a la Tierra, vio algo curioso. Su compañero de equipo estaba siendo perseguido por dos robots gigantes y parecía presa del pánico. Recordando que literalmente podía flotar, Melissa detuvo su descenso y pudo ver mejor a los titanes que se acercaban. Shinzo definitivamente estaba en problemas, y su cara roja llena de sudor le dijo que no duraría mucho más. Probablemente debería echar una mano con eso, reflexionó en voz alta, ignorando los bufidos en su cabeza. Despegando con sus jets, se lanzó hacia la pelea y atrapó a Shinzo con Black Whip, llevándolo fuera del alcance de los robots antes de lanzarse hacia la cara de uno de ellos. Con un solo gancho, por supuesto, absurdamente poderoso, el robot cayó al suelo y quedó fuera de servicio. Sin embargo, un ejército de zarcillos de Black Whip atrapó al robot antes de que pudiera caer, y Melissa giró en su lugar, recogiendo la máquina titánica en el camino y girándola antes de estrellarla contra el otro robot. La explosión resultante sacudió todo el campo de entrenamiento y más allá, incluso derribando a muchos de los estudiantes y profesores que presenciaban la batalla. La bola de fuego se pudo ver desde la oficina de Nezu, aunque él y Eri ya estaban viendo la batalla con palomitas de maíz en uno de los monitores de la habitación. Mientras tanto, Shinzo miraba boquiabierto a Melissa. Las dos máquinas gigantes de muerte automatizada que lo habían estado persiguiendo por todo el campo de entrenamiento quedaron reducidas a una lluvia de tuercas, tornillos, blindaje quemado y lágrimas de Power Loader. Tartamudeó, intentando y solo parcialmente logró ordenar sus palabras. Entonces, ¿pudiste derrotar a mi gorilla? No, respondió ella simplemente con una sonrisa. No había ni una pizca de molestia, frustración o incluso una expresión abatida presente. Ella simplemente respondió la pregunta como si fuera un hecho inalienable de la vida. Correcto, suspiró Shinzo con resignación. Sin que él lo supiera, una dinámica similar estaba teniendo lugar en el suelo, un poco lejos de la zona de la explosión. Mineta y Yui se habían cubierto de la explosión, y Mineta estaba absolutamente fuera de sí después de la explosión. Sus dos ases en la manga acababan de ser eliminados en poco tiempo por un Almig con cambio de género, y sentía que era el único que veía algo malo en eso. ¿Cómo puede ser tan casual con esto? Mineta cuestionó a Yui. Ella acaba de destruir dos robots gigantes, tus robots gigantes, en segundos. Yui simplemente se encogió de hombros. Tengo otros. Un momento de silencio cayó sobre los dos mientras el cerebro de Mineta casi se rompía. Por supuesto que sí, suspiró con resignación, sin saberlo en estéreo con Shinzo. De repente, los dos fueron atrapados por dos de los cuernos de Pongi por detrás, levantándolos en el aire mientras la propia Pongi finalmente llegaba a la escena. Pensando rápidamente, Yui buscó en su cinturón cualquiera de las construcciones restantes que Izuku le había dado, pero ya no estaban, lo que significa que probablemente ya se habían esfumado. Maldiciendo, sacó un cojinete de bolas y lo amplió al tamaño de una pelota de playa antes de lanzarlo directamente hacia Mineta. El cojinete chocó con él y lo dejó fuera del aire, ella se disculparía por la cruda solución más tarde, y luego amplió el cuerno que la llevaba hasta que fue lo suficientemente ancho como para cubrir todo el corredor, sacando a Melissa y Shinzo del alcance. Aire también. Fue entonces cuando Izuku, recién recuperado de un ataque de mareo, registró lo que estaba sucediendo y entró en acción. Segunda marcha volvió a la vida con un rugido, Izuku prácticamente parpadeó sobre el cuerno gigante y tomó a Yui en sus manos antes de pisotearlo de regreso al suelo, una débil llamada de liberación deslizándose en el viento mientras el cuerno y el cojinete de bolas anterior regresaban a su lugar. Sus tamaños originales. Después de depositarla de nuevo en el suelo, Izuku vio un aluvión de cuernos que se dirigían hacia su periferia, y una barrera naranja se levantó con un simple clic de su talón. Luego, sorprendiéndose incluso a él mismo, pateó la barrera hacia Pongi y la obligó a cortar su Thunderhorn y tomar vuelo nuevamente. Ni siquiera sabía que podía hacer eso, pero lo pensaría más tarde. Izuku se alejó para desviar la atención de Pongi y de sus compañeros de equipo, y Pongi felizmente lo persiguió. La diminuta baliza subió por el chorro de agua. Bajó Rockety y apagó la baliza. Cantó alegremente, disparándole más cuernos con la intención de mantenerlo ocupado el tiempo suficiente para que Melissa y Shinzo limpiaran a los demás.
Sin embargo, Izuku se había acostumbrado a no estar de acuerdo con los planes que uno tenía para él y luego rápidamente darles la vuelta, que fue lo que hizo cuando se dio la vuelta y se unió a ella en el cielo. Pony, habiendo olvidado por completo que Izuku era más que capaz de volar en la confusión de la batalla, no estaba preparada para que él la atacara como el mismísimo hombre de acero, y ciertamente no estaba preparada para ser llevada directamente a la cárcel. Únete a Tsuburaba en cuestión de segundos. ¡Santa mierda! ¿De dónde vienes? Gritó Tsuburaba mientras Izuku arrojaba a un pony mareado a la cárcel. Los tabloides dicen que Endeavor estaba embarazada del bebé de Olmig. Izuku se encogió de hombros antes de despegar de nuevo. Yui y Mineta estaban haciendo todo lo posible para mantener a raya a Melissa y Shinso mientras Izuku se deshacía de Pony, pero no era una tarea fácil. Mineta descubrió que los extraños látigos negros que Melissa era capaz de producir eran más que capaces de defenderse de la pegajosidad de su peculiaridad, y Yui solo podía hacer mucho para mantener a raya el pañuelo de captura de Shinso. Afortunadamente, quedaban una gran cantidad de escombros de la pelea de Izuku y Melissa con los que ella podía jugar, por lo que Shinso tuvo que esquivar salpicaduras de trozos agrandados de concreto, tuberías gigantes e incluso más escombros gigantes que quedaron de los robos. Sin embargo, Mineta no tuvo tanta suerte. Intentó contenerla con su movimiento definitivo, Mineta Beats, pero ella evadió hábilmente el ataque y lo rechazó, enviándolo a estrellarse contra una pared. Con él presumiblemente fuera de la pelea, eso dejó a Melissa para ayudar en el punto muerto entre Shinso y Yui, al menos ese era el plan hasta que sintió que algo la mantenía en su lugar. Se dio la vuelta y descubrió que Mineta había logrado pegar la larga tira de bolas Popov en su espalda, y la mantuvo en su lugar el tiempo suficiente para que Yui lanzara algo al aire sobre Melissa antes de liberar su don, devolviendo un trozo enorme del chasis de uno de los Zero Pointers a su tamaño adecuado. Incapaz de esquivarlo, Melissa se vio obligada a atrapar el pesado trozo de metal y doblarse bajo su peso mientras Yui volvía su atención a Shinso. Al ver que la situación evolucionaba, Shinso decidió renunciar a capturarla desde la distancia y acercarse. Anticipándose a esto, Yui blandió su último puñado de arena de bolsillo e hizo un espectáculo de prepararse para lanzarlo. Recordando lo que sucedió la última vez que se acercó a ella en particular con arena de por medio, Shinso involuntariamente se estremeció y cerró los ojos para evitar que volviera a suceder el mismo destino. Me estremecí, resopló Yui antes de atacarlo con una ola de arena agrandada. Una vez resuelto esto, se quitó el polvo de las manos y caminó tranquilamente hacia Melissa, que luchaba. Silenciosamente se arrodilló a su nivel y la miró a los ojos, el agua se encontró con el cerúleo en una mirada incómoda hacia abajo. Lo que lo hizo tan incómodo fue que Melissa tuvo que mantener su concentración en evitar que el peso del metal cayera sobre ella mientras Yui la miraba desapasionadamente y simplemente observaba su lucha. Fue una de las cosas más desconcertantes que Melissa había experimentado jamás. Sin embargo, pronto se cansó de la interacción, así que lentamente se obligó a ponerse de pie y alejó el chasis de ellos con tanta energía como pudo reunir después de una batalla tan larga y agotadora. Todavía le quedaba suficiente en el tanque para derribar a Yui, pero definitivamente no tenía suficiente para contrarrestar el repentino impacto del pie de Izuku en sus costillas. La patada la envió volando, pero unos zarcillos violetas atacaron como víboras y se enroscaron a su alrededor, empujándola hacia Izuku para que la ataran y la estrellaran contra el concreto. La tensión de la batalla, empujar a One for All más allá de sus límites, usar Gearsif más de una vez y ser arrojada como una muñeca de trapo por Izuku finalmente se agravó, y los últimos restos de conciencia comenzaron a escapar de ella. Esto fue divertido, murmuró con una sonrisa de dolor. Deberíamos hacer esto de nuevo. Cuando quieras, amigo, respondió Izuku con una sonrisa propia. Con Melissa perdiendo el conocimiento, solo quedaba Shinso con quien lidiar. La tos áspera de los zapatos raspando el cemento atrajo su atención hacia el chico en cuestión mientras tropezaba hacia ellos, obviamente haciendo todo lo posible para no desplomarse por completo en el suelo. Mi gorrilla, gruñó, continuando con su acercamiento inestable. Tú y yo, aquí mismo. Sin peculiaridades sofisticadas, sin elementos de apoyo sofisticados, solo nosotros. Izuku lo miró fijamente, luego se volvió hacia Yui y Mineta, quienes solo le devolvieron miradas en blanco. Se encogió de hombros y luego se acercó a Shinso sin ningún sentido de urgencia. Shinso levantó los puños en una postura tambaleante, pero Izuku continuó con su constante deambular. Pronto, Izuku estuvo a una distancia de ataque, y Shinso lanzó un golpe lento y cansado que fue fácilmente bloqueado y descartado.
Sin embargo, en lugar de devolver el golpe, Izuku colocó 2 dedos en la frente de Shinso y lo volcó, enviándolo al suelo en un montón de huesos. El chico corría puramente por la adrenalina y el rencor, y la adrenalina finalmente se había disipado. Una vez que Izuku, Yui y Mineta cerraron la puerta del equipo 1 en su celda, la bocina sonó en todo el campo de entrenamiento y el último partido del día terminó. Aizawa podía sentir que la migraña ya se estaba desarrollando. Este partido fue por lejos el más destructivo, lo cual esperaba que fuera el caso, pero lo que más le molestó fue que su niño problemático favorito ni siquiera había usado ninguna de las técnicas ultradestructivas que Aizawa debería haber prohibido. Impedirle volver a actuar por el bien de su cordura y, aún así, superaron sus expectativas sobre lo mal que quedaría el campo de entrenamiento. La peor parte. Ni siquiera podía decir que no estaba orgulloso de todos los involucrados. Sus pequeños psicópatas y los de Black lo dieron todo y dejaron todo ahí fuera, y eso se aplicaba a todos los que habían luchado hoy. Eso, fue una pelea, comentó Black King, secándose una lágrima solitaria. ¿Alguien le ha parecido no apto para trabajar y estudiar? Cuestionó Aizawa. Honestamente, no. Creo que todos están listos para dar el salto si así lo desean. Disculpas por ser el único en ser capturado, se lamentó Shishida mientras su equipo regresaba con sus compañeros de clase. No te preocupes, amigo, respondió Mineta. Sin ti, Kodai y yo hubiéramos estado fritos desde el principio. Eras exactamente la bestia salvaje que necesitábamos cuando Tsunotori y Shinso nos acorralaron, añadió Yui. Te lo agradezco, les agradeció Shishida con una sonrisa, y luego se le escapó un suspiro melancólico. Si pudiera volverme así de salvaje todo el tiempo. Supongo que la liberación llegará a Japón muy pronto. Izuku se congeló ante la pronunciación de esas palabras. Mineta y Shishida no se dieron cuenta, pero Yui sí. ¿Está todo bien?, preguntó, manteniendo la voz baja mientras seguía su mirada hasta la espalda de Shishida. Sí, todo está bien, aseguró Izuku. Creo que lo escuché mal. Yui no estaba del todo convencida, pero no insistió en el tema. Mientras tanto, Izuku mantuvo su mirada entrecerrada fijada en la espalda de Shishida mientras continuaban su viaje de regreso con los demás. Bueno gente, ese fue el capítulo número 42, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.